adelante, amén. Amén, sí. Está muy adelante. Gracias. Bueno, bendito sea el nombre eterno del Señor. Gracias a Dios por José Benjamín Pérez y la bendición que ha sido para todos nosotros. Sentimos tan agradecidos a Dios que nos conceda, yo especialmente, que me conceda vivir hasta este tiempo para poder ver la gloria de Dios manifestada hoy en este instrumento sencillo en el cual Dios ha empezado una obra que luego va progresivamente hasta que se cumplan todas las profecías que Dios ha traído por el doctor William Soto. Muchas profecías fueron dadas por él y también todo lo que trajo nuestro hermano William Branham. Y las profecías de la Biblia también, porque en la Biblia está la primera y la segunda venida del Señor. Si hay algo de lo que habló Jesús, fue de su segunda venida. Todas esas parábolas que él dio relacionadas eran con su segunda venida. Y todas esas profecías tienen que cumplirse. Ninguna palabra de Dios caerá por tierra. Todas se cumplirán. Y Dios ha empezado en esta etapa en que nos tocó a nosotros vivir esta manifestación tan gloriosa, de una manera tan sencilla, pero nosotros, por la gracia de Dios, sí estamos viendo lo que está haciendo el Señor hoy. Bueno, le doy gracias a Dios por todos los pastores que vinieron. Que el Señor los bendiga, bendiga su ministerio y les permita esa sabiduría para preparar ese pueblo que Dios ha encomendado en sus manos. Le permita esa paciencia, esa sabiduría, esa gracia divina para prepararlos para recibir todo lo que está prometido para este tiempo en que vivimos. Muchísimas gracias por haber hecho ese esfuerzo de venir para estar hasta acá. Esperamos una gran bendición el día de hoy. Ya el ungido nos ha enviado el mensaje, solamente que era cortico y por lo tanto yo quería leerles una porción que considero muy importante. La estuve leyendo esta mañana en el número 1 de enero, que ya casi al final, pero que ustedes lo tienen, por supuesto, pero ya leyéndolo juntos y viendo lo que está allí, va a ser de gran ayuda para todos nosotros. Vamos a tratar de... Siéntense, hermanos. Ya con las palabras del mensajero, pues ya con eso sellamos. Cuando ya pongamos las palabras que él nos envió para hoy, son corticas. Y con esas palabras vamos a sellar todo. Una de las razones que estamos acá es también que él me estuvo hablando allá en Palmira cuando yo le estaba hablando de unas actividades que iba a tener en Tizayuca con los pastores para un adelanto más rápido de la obra de Tizayuca. Y él me dijo, sí, hermano Miguel, está bien, pero mi prioridad ahorita es Monterrey. Eso que yo le dije al hermano que extendiera el salón hasta el lugar donde le dije y que comprar ese terreno del lado, esa es mi prioridad.
y no vamos a abandonar Tizayuca, ¿no? Pero esa obra que se empezó ahí y ese lugar lo vamos a necesitar para actividades en esa zona. Y me dijo, hay una manera en que podemos, ya tenemos un bastante adelanto y tenemos que continuar, Tizayuca hay que continuarlo, pero podemos tener reuniones ahí, yo te voy a explicar después, más adelante, cómo hacerla. De tal manera que incluso tiene, yo creo que en su mente, tener unas reuniones en ese lugar pronto. Pero él me dijo, pero esa es mi prioridad y después tú vas a entender por qué. Yo, bueno, vamos a hablarle a los pastores que nos ayuden, porque el hermano Epifanio no tenía los recursos para hacer eso. Y la verdad fue que yo me he quedado sorprendido en ver lo costoso que es ahorita una construcción. No es, digamos, todo como que se ha encarecido en este tiempo a causa de los problemas entre un país y el otro. Y todo se ha hecho como más costoso. Pero ya la palabra está hablada. Y yo creo que Dios nos va a permitir obtener todo lo que Él nos dijo. En Villahermosa le volví a hablar y me volvió a decir lo mismo. Y me dijo, yo le dije sobre la compra de ese terreno ahí, me dijo, y no solamente ese, sino el que sigue. Ya, el que sigue también, hay que comprarlo, me dijo. Bueno, ya el hermano Epifanio está hablando también con la persona que vive ahí, en esa casita que sigue. Y ya la palabra fue hablada por un profeta. Nosotros ya más adelante veremos lo que Dios tiene allí. Y no vamos a, que eso no quiere decir que vamos a abandonar ese trabajo que se empezó en Tizayuca. Hay que concluirlo, completarlo. Bueno, luego vamos a continuar con ese esfuerzo siempre, porque eso lo estamos haciendo entre todos los pastores. Hay salones que se están construyendo ahora, como decía el hermano William, que si había necesidad, estaba hablando de un lugar donde iba a estar una gran carpa catedral, pero si habría necesidad de más lugares y de ampliar más lugares y hacer más lugares, también se harían. Y miren ustedes cómo se ha ido cumpliendo. Allí en Paraguay, que ellos siempre han tenido que alquilar un lugar y en veces tiene cierto límite hasta cierta hora y bueno, siempre tiene sus dificultades, ¿no? Pero él mismo fue y compró un terreno en Paraguay y le dijo a los hermanos, comiencen a construir. Y gracias a Dios que los hermanos en el Paraguay, los pastores, yo he estado en contacto con ellos y no sé si estarán conectados ahorita con nosotros, puede ser que sí, pero ellos me han mandado fotos de todos los pastores trabajando, todos unidos en la construcción de ese gran salón que él pidió allí en ese terreno, que lo compró él mismo. Entonces, hay cosas pues que están sucediendo así, que nosotros vemos que hay lugares donde se están construyendo. En Guatemala también él les dijo, allí cuando tuvimos la actividad la última vez, les dijo que buscaran un lugar. Y ahí en Guatemala ya hay un terreno. Lo único que no tenían era el acceso. El terreno está y es bueno y es grande, pero le faltaba
el acceso a la carretera porque hay un corte allí muy alto y el terreno queda arriba y ellos están buscando a ver cómo le hacen una entrada. Eso es lo que están ahorita consiguiendo los permisos con el gobierno para remover. Pero ven ustedes que también ahí en Guatemala él pidió eso, que se haga un lugar. Quiere decir que va a haber un movimiento donde se van a necesitar todos esos lugares. Ahí pidió él que se levantara una carpa. Y los hermanos están en Guatemala trabajando en eso. Yo quedé de ir allá, pero no he tenido todavía la oportunidad. Yo me estoy guiando por lo que él me diga. En el domingo anterior él me llamó y me dijo, quiero que estés el domingo ahí en Monterrey. Y yo, bueno, hice los planes para estar ahí en Monterrey. Parece que tenía ese deseo, pero se comunicó con el hermano José Raúl. Y José Raúl le dijo cómo estaba la situación ahí. Estaban bajando las láminas viejas de la parte de atrás, se estaban quitando los hierros, estaban poniendo, el techo, no tenía piso y tenían hierro tirado y láminas por todos lados. Entonces él dijo, bueno, así no conviene ir para allá por ahora. Pero me pareció una palabra muy importante que él dijo, que nos dijo, tengo un deseo ardiente de estar allí. Esa palabra me pareció significativa, ¿no? Deseo ardiente de estar allí. Bueno, estén ustedes orando por ese trabajo ahí. Él nos habló un domingo, un pedacito, y no sé si este domingo pasado también nos habló algo más. No sé si Gerson tiene eso. ¿Ya lo tienen? Vamos a oír esos dos pedacitos para que vayamos teniendo una idea de que él ya nos ha estado dando consejos, de que hagamos un esfuerzo rápido, lo más rápido que podamos. El hermano Epifanio, él ha estado preocupado, orando por eso y bajo la preocupación de que se termine esa construcción. Por eso tuvo que tumbar el salón donde se reunían los pastores, porque hasta allí él pidió y eso hubo que tumbarlo. Y ya va a quedar bastante grande el auditorio. Bueno, vamos a ver ese pedacito, Gerson. Amén. Cuando ya esté terminado, pronto estaremos allá también. Así que ya está en el corazón de él, la mente de él, que tan pronto se termine ese lugar. Pero como ya él me había dicho eso, que tenía ese deseo ardiente de estar allí. Y también nos había dicho que su prioridad era Monterrey. Yo les agradezco todo lo que han hecho. Estaba viendo acá la reunión que tuvieron en Veracruz, donde todo este grupo de pastores, cada uno se puso unas metas. Cuánto le agradecemos, porque esa es la manera como Dios dijo a Moisés para poder hacer el tabernáculo a que se hizo en el desierto. Él le dijo en el capítulo 25 que le pidiera ofrendas al pueblo y le dijo que la dieran voluntariamente y de corazón. Y así es las ofrendas que realmente Dios recibe cuando se dan voluntariamente y de corazón. Y yo veo pues que esto es un grupo de hermanos que aquí
me pasó Nacho esta lista, que llegaron a 464 en promesa, y yo creo que eso lo vamos a duplicar. Dios les va a bendecir por eso, Dios les va a proveer y no va a faltar nada. Dios nos va a conceder duplicar esos 464,000. Yo lo creo y estoy orando para que Dios haga milagros con cada uno, les provea en sus negocios, les provea en toda la manera en que hacen, Dios las prospere para que podamos alcanzar eso y que lo hagamos de corazón y voluntariamente, no como una carga, sino como una bendición, como agradecido que Dios nos permite cooperar con ese trabajo. En la avenida anterior, el hermano Epifanio techó completamente todo el estacionamiento, que sirvió también para recibir personas, y entonces una persona le prestó el terreno, un terreno vacío que está al frente, le dijo límpialo y úsalo como estacionamiento. Y allí él, pues, en realidad invirtió casi todo lo que tenían ellos en ese lugar. Él me dice, esto es algo bastante costoso, todos estos hierros, las soldaduras, todo lo que tuvieron que hacer, pero él techó completamente todo eso, y ahí celeste. No tenía él en mente que en algún momento el ungido le iba a decir, mira, este salón, prolóngalo hasta acá. Eso fue para él, pues, dijo, bueno, así será. Y cómprate el terreno del lado. Ya es una palabra que fue hablada. Y gracias a Dios, él mismo también nos cooperó allí en Villahermosa. Y le agradecemos a él ese interés y ese deseo, que Dios le recompense grandemente. Y a todos los pastores que se pusieron estas metas. Privilegio tener acá con nosotros hoy al hermano Rubén Ruiz. Estamos orando por Tizayuca, Rubén, para que Dios permita que pronto podamos tener todo ahí. Yo le agradecí muchísimo, me sentí muy feliz, recibí un gozo muy grande cuando Rubén me habló, me llamó y me dijo, yo también quiero participar en esa obra de Monterrey, sabiendo cómo él, con el compromiso que tiene. Yo dije, bendito Dios, Dios lo va a bendecir. Y yo sabía que eso fue para mí. Dios lo va a bendecir y le va a conceder grandes cosas allí. Que él me dijo, yo también quiero ponerme una meta, yo también quiero participar. Es algo voluntario de corazón, que yo sé que eso tendrá sus recompensas. Rubén, Dios te bendecirá. El hermano Moisés Calderón también está con nosotros. Dios te bendiga, Moisés, un privilegio tenerte. Hermano Pedro Garduño, Pedro, ¿dónde está por ahí? Dios te bendiga grandemente. Voy a ponerme los lentes para verte bien. El hombre sigue, no, aquí en la pantalla sí lo veo perfectamente bien. Pedro se ha seguido igualito, el mismo Pedro que yo conocí hace unos 40, 50 años más o menos. No merma nada. Bueno, Dios lo bendiga grandemente. Moisés Hernández, Dios te bendiga, Moisés, siempre con ese talento que Dios te ha dado. Te siga usando el Señor. Alejandro Hernández. Alejandro, no me acordaba de ti. Allá, si me lo ponen en la pantalla, lo puedo ver mejor. Bueno. No me acordaba cuál era el hermano de Amazac, Tlaxcala. Isaac Sandoval de
Chachapa. ¿Dónde está Isaac? Por ahí me lo ponen en la pantalla para verlo. Isaac, Dios te bendiga. Tengo que haberte conocido antes, ¿no? Seguramente que sí. El hermano Irving, bueno, pues estuvimos con él. Dios te bendiga a Irving grandemente. Allá estuvimos con él. Pasamos ayer por allí. El hermano Ezequiel Elizondo, ya estas son palabras mayores ya. Tener a Ezequiel aquí con nosotros es una bendición muy especial. Y mi oración, que Dios te bendiga a ti y tu ministerio. Dios lo use grandemente para bendición de todos los ministros, no solo en esa región, sino en todo México y el mundo entero. Israel Torres, al tiempo que no veía a Israel, Dios te bendiga Israel, sigue igualito, no han mermado nada. Esa gente de aquí de México usaron un buen material para hacer este Israel. Daniel Luna también, tenía tiempo que no lo veía. Te bendiga Daniel, si te ponen ahí en la pantalla ya te veo mejor. Dios me lo bendiga grandemente. El hermano Enrique Reyes, bueno, Enrique está con nosotros en todas estas partes, siempre va, te lo agradecemos mucho Enrique. Nuestro deseo es que Dios te bendiga a ti grandemente y a tu congregación. Natalio Morales, ese sí no lo recuerdo. Natalio, si me lo... Nosotros estuvimos alguna vez allí contigo, Natalio. Creo que sí. Bueno, Cuauhtémoc Flores, un gran amigo, un gran colaborador. Dios te bendiga, Cuauhtémoc, y te siga usando grandemente y bendiga a Raúl y a Jesús, tus hermanos. Juan Manuel Sánchez. Juan Manuel me lo ponen. Bueno, yo le digo, lo llamo siempre José Manuel, pero es Juan Manuel. Te bendiga, Juan. Es que yo siempre le puse el nombre de José Manuel. José Luis Moreno, no lo recuerdo, me lo ponen en la pantalla para verlo aquí. José Luis Moreno, si no lo recordaba. Y José William Sosme, de allá de Poza Rica, teníamos ese deseo, José. Me lo ponen en la pantalla de estar por ahí, que Dios nos conceda el deseo de estar. El movimiento que yo estoy teniendo ahora, para que ustedes sepan, depende siempre de lo que nos diga el ungido. Yo de todas maneras le paso un programita y le pregunto si lo puedo desarrollar. Le dije voy a Oaxaca, de ahí paso por Tehuacán y después voy a estar en Puebla. Y me dijo para este domingo que iba a estar acá y me dijo que estaba bien. Me dijo, para el próximo domingo tengo un movimiento. No sabemos para dónde ni en dónde, pero estate pendiente. De todas maneras, yo hago mi programa. Si él me dice muévelo, pues ya ustedes saben que yo tengo que... Yo estoy bajo ese ministerio, bajo esa guianza. Voy a hacer como él me diga. El programa que teníamos estábamos pensando con Nacho, era ver si cogíamos un vuelo, que Gerson me podía averiguar si hay vuelos entre Monterrey y Veracruz. Sí hay, ¿no? Entonces podíamos coger un vuelo de Monterrey a Veracruz y podíamos, si ese vuelo si es en la mañana, podíamos hacer un jueves en la mañana, en la mañana, y ahí nos podríamos ir a Jalapa si el hermano Ezequiel no tiene problema. Podemos reunir los pastores allí y hablar un poco más de esto y agradecerle a
porque también vi que hubo gente de ahí de Jalapa que estaban trabajando allá había gente de Jalapa que estaban allí en Monterrey, o no eran de ustedes. Yo como que, miren qué bendición. Estaba también el hermano Sandoval, Abraham, y habían unos hermanos del grupo de Ezequiel. Pues se lo agradecemos de todo corazón, porque es una palabra. Nosotros tenemos que honrar las palabras que el profeta habla. Él ha hablado de ese lugar de Tizayuca, y él mismo fue a Tizayuca y dio la palabra. Esa palabra no puede caer por tierra. Ve hasta dónde se ha llegado. Es un milagro que se ha llegado hasta donde se ha llegado, con techo, piso y electricidad. Ya lo que nos falta son otros detalles que Dios nos los va a dar también. Pero gracias a Dios que han habido hermanos que han ido a trabajar. Allá tuvimos al hermano José Raúl, que me acaba de mandar un video donde me dice: hermano Miguel, ya el piso está completo. Todo ese piso, ya él con su equipo lo terminaron. Y ahí están todavía ellos trabajando. Bueno, ya el sábado no, pero ellos regresan a su iglesia, pero estamos muy agradecidos por todo el trabajo que hicieron. Habían unos hermanos también de ranchería que están trabajando todavía allí. Habían unos hermanos que vinieron los hermanos que vinieron de la congregación del hermano Ezequiel, y también del hermano Vladi. Hubo hermano Vladi Rivera con un grupo, y nos metió la mano ahí trabajando. Y fue también con una aportación. Les agradecemos de todo corazón. El hermano Epifanio está muy agradecido, me dice: Dios bendiga a estos hermanos, estos pastores, porque él con los trabajos que había hecho atrás había quedado bastante escaso de recursos, porque es incalculable ahorita una construcción. Cualquier cosa que una persona se ponga a hacer ahorita es costoso. Pero gracias a Dios, Dios ha ido proveyendo, y yo creo que nada va a faltar. Estamos muy agradecidos. Estamos pensando entonces el jueves, si el ungido no nos cambia, estar en Jalapa. Ahí podemos tener la actividad con los pastores, y si el hermano Ezequiel ve bien, podemos, o no sé si después podemos tener también con los pastores el mismo día, como Nacho vea, allá ¿cómo se llama? En la mañana podemos estar hasta el mediodía allí con Ezequiel, y en la tarde podíamos estar con los pastores que se reúnen siempre por ahí cerca de Veracruz, para darle las gracias por todo esto que están haciendo, y yo estaba pensando tener algunas actividades por allí en Soconusco con el hermano Eliseo, que ha sido un gran colaborador, y de allí para estar el sábado también con el hermano Vicente Pérez, que me dijo que iba a reunir los pastores de Oaxaca y unos pastores que son de allí de Chiapas, unos pastores que son de por ahí cercanos, que también van a estar con él allí. También les queremos hablar de que todos los que sientan en su corazón colaborar, ya el hermano Vicente Pérez me dijo que ya fue a hablarles a ellos,
y ellos estaban entusiasmados y con el deseo de colaborar con lo que Dios les permitiera. Entonces queremos estar también allí ese sábado con Vicente y el domingo estarnos allí con Vladi y regresar de nuevo a Monterrey. Sí, solamente estoy pendiente con la palabra que él me dijo. El próximo domingo sí tengo un movimiento, pero te aviso después. Si hay algún cambio, ustedes saben, yo les llamo y les digo, hay un cambio así, y entonces lo dejamos para otra semana más arriba. Es para que ustedes sepan que todo lo vamos haciendo bajo la guianza del ungido. Creemos que Dios, cuando envía un profeta, ese es el guía en todo. El pueblo que no llegó a ver eso perdió grandes bendiciones. El pueblo de Israel perdió una bendición muy grande porque no conoció el día de la visitación del Señor. No pudieron ver que en ese carpintero de Nazaret estaba el cumplimiento de esa profecía de la que hablaron tantos profetas del pasado y que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bueno, de la profecía de la venida del Señor estaba desde el Génesis, en todos los Pentateucos, en todos los profetas, hasta que llegó Jesús, y Jesús más que todo habló las parábolas de Jesús tienen que ver con su segunda venida. No es con la primera, tienen que ver con la segunda. Vean las parábolas y léanlas para que vean. Pero los profetas hablaron de él y él dijo: escudriñen las escrituras, ellas dan testimonio de mí, pero no le hicieron caso y perdieron una gran bendición. Y la Biblia dice que él lloró sobre Jerusalén y dijo: si tan solo conocieses el día de tu visitación, cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no has querido. Entonces, nosotros vemos que ellos no pudieron ver esa visitación porque era tan simple, tan sencilla la manera en que el Señor se manifestó en un hombre común para ellos, que no guardaba las condiciones para ser ese gran Mesías del que hablaron los profetas, porque cuando hablaban del Mesías pues hablaban de algo muy grande y esa manifestación era muy simple. Y lo mismo sucede hoy, es de una manera sencilla, y gente aún del mensaje aún conocen los mensajes del hermano Branham, del hermano William, y con todo y eso saben de que ellos hablaron de la carpa, ven el ministerio de carpa, ven lo que Dios está haciendo hoy, porque ese movimiento que Dios está haciendo hoy es extraordinario. Nosotros hemos visto todo esto allá en Colombia. Las primeras actividades las tuvimos en lugares alquilados, pero esta que se tuvo ya, las que tuvo ya en Soachas, se le llenó el lugar, y aún el lugar anexo, después cuando volvió en la segunda, el lugar anexo que hicieron se le llenó, y entonces les pidió que hicieran otro igual del otro lado, y ellos están ahorita en eso, y dijo: cuando lo terminen me avisan y se les va a llenar igualmente.
porque no solamente se le llenó ese gran salón que ellos hicieron y el anexo del lado, sino que el salón donde ellos se reunían antes también, y unas pequeñas carpas que levantaron también. Bueno, se ve que es un movimiento que uno pregunta, como preguntaba el hermano Branham, como era la palabra Ezequiel que usaba el hermano Branham, cuál es la atracción en el monte, por qué tanta gente viene de tantas partes y se sientan en las piedras ahí sin comida y qué los atrae. Y el hermano Branham, para oír la palabra de Jesús, las enseñanzas, ahí estaban. Y la atracción, dice el hermano Branham, era el cumplimiento de esa profecía. El cumplimiento de esa profecía traía hacia una atracción entre la gente y atraía a la gente. Y mucha gente pues eran bendecidas por la presencia del Señor. Y hoy es igual. Allí la pura presencia de Él ya es un mensaje. Como decía en una parte que estuve leyendo aquí esta mañana cuando estuve leyendo esta parte de que Él dice que la presencia de Él, en el número 1 de su presencia ya es un mensaje, ya está dando el mensaje de quién es. Y cuando en la página 230, su presencia es su mensaje, el mensaje del séptimo sello. El mensaje dice su propia presencia, y cuando habla, claro, es extenso esta porción. No se la voy a leer toda porque tenemos las palabras que ya Él nos mandó. Y queremos que cuando ya se pongan las palabras de Él, ya pasa el pastor y nos despide con un canto y oración, porque nosotros estamos bajo el ministerio de carpa. Como les estuve hablando a los hermanos ahí en Oaxaca, en la congregación del hermano, de ahí del hermano Pedro Salazar, que está actualmente su hijo, que está aquí con nosotros, y les estuve hablando cómo Dios le habló a Moisés en el capítulo 25 del Éxodo y le dijo que hiciera un tabernáculo, que pidiera ofrendas a aquellos que la den voluntariamente y de corazón, para hacer ese tabernáculo, para yo morar en él. Y cuando la morada de Dios bajó allí, la columna de fuego, cuando Él terminó el tabernáculo, la Biblia dice que entró el Espíritu. El sacrificio, dice la Biblia, que habían hecho los sacerdotes en el altar de bronce afuera, bajó fuego del cielo y lo recibió. Ese holocausto, que el holocausto era el sacrificio, era totalmente quemado. Recibió fuego del cielo y lo quemó, lo recibió. Y la columna de fuego entró ahí. Y el lugar de adoración para Dios era ese lugar donde Él estaba. Ahí estaba. Ustedes saben que la Biblia nos dice, y eso está en la Biblia, cuando posaban en el desierto, que la columna de fuego posaba en un lugar, porque ahí proveía alimento, ahí proveía agua, ahí proveía todo. Entonces las tribus, habían 3 tribus que se ponían, ya tenían su posición. 3 tribus se ponían al oeste, 3 tribus se ponían en el este, 3 tribus se ponían en el norte,
3 tribus se ponían en el sur. Y el tabernáculo se quedaba en el centro, el lugar de adoración. Así era. Cuando se hizo el templo, también fue un templo ordenado por Dios. Es más, el mismo David dice que los planos fueron trazados por la mano de Dios o por el dedo de Dios. Él le dijo a Salomón que los hiciera tal cual como él le dio, porque no era de la idea de David, sino que el mismo Señor le dijo cómo era que iba a ser hecho ese templo. Esas 2 columnas ahí al frente, todo lo que se iba a hacer en el templo. Y allí en el templo se añadieron los 2 querubines de olivo, madera de olivo forrado de oro, que sus alas cubrían el lugar santísimo de lado a lado, y su rostro estaba, no como los 2 querubines que estaban sobre el propiciatorio, que su rostro estaba sobre el propiciatorio, ahí donde se ponía la sangre de la expiación, los 2 querubines de oro, pero estos estaban mirando hacia el pueblo. Dice que miraban hacia el pueblo. Ustedes lo han leído ahí en la Biblia. Entonces encuentran que estos 2 querubines ya tenían un propósito, un ministerio que iba a estar vigilando ese pueblo, y que si no fuera por esos 2 querubines, por esa manifestación de esos ministerios que estaban representados allí, en este tiempo nosotros estuviéramos en una tremenda confusión denominacional. Pero gracias a Dios por la venida del Señor con Moisés y Elías, que nos libró de todo eso. Pero el templo se convirtió en el lugar de adoración. Los judíos, en cualquier parte donde estaban, cuando hacían su casa, siempre ponían la ventana buscando hacia Jerusalén, porque el lugar de adoración era donde estaba la columna de fuego. Por eso fue que él le dijo a la samaritana, cuando ella le dijo que ellos adoraban allí donde adoró Jacob y donde Jacob ungió la piedra, él le dijo: mujer, ni en este monte ni en Jerusalén viene la hora, y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén la adoración ya no es en ese lugar. ¿Dónde estaba la adoración? A donde estaba la columna de fuego. Era en Jesús. Cualquier persona que querría adorar a Dios y entrar a la presencia de Dios y encontrarse con Dios, tendría que hacerlo por medio de Jesucristo. Nadie podría llegar al Padre sino a través del lugar donde moraba la columna de fuego. Y esta carpa no es una construcción hecha por ideas humanas, por la idea de un hombre, sino una revelación dada por Dios al profeta precursor Mano Branham. Y como dice el hermano William, en este mismo mensaje, creo que fue que lo leí, hay una parte por acá más adelante donde él dice que el Señor llevó al hermano Branham en visión, porque esa carpa no existía en el tiempo del hermano Branham, y él la vio, y vio un río que pasaba cerca de la carpa, alrededor de la carpa, y vio todito, y vio también un ministerio allí manifestado, y él dice que lo que él oyó ahí adentro de ese cuarto y lo que él vio allí, ningún humano aquí en la tierra lo sabrá. Él se lo llevaba con él a la tumba.
Entonces encontramos que él vio cuando la columna de fuego bajó a ese lugar. Y en el lugar donde está la columna de fuego, ahí está la adoración. Habrá mucha gente que creen que están adorando a Dios, pero es un servicio a Dios fuera de su voluntad. Para adorar a Dios allá en el tabernáculo de Moisés tenía que ser hacia el lugar donde estaba la columna de fuego. Para adorar a Dios en el templo de Salomón era donde estaba la columna de fuego. Pero como ellos se apartaron y la columna de fuego se fue de allí, Jesús dijo, ni en ese templo ni en este lugar. Es donde está el Señor, donde la columna de fuego se manifiesta. Allí es el lugar de adoración. Y toda adoración fuera de ese lugar no es una adoración a Dios. Nosotros estamos bajo el ministerio de Carpa y ojalá que lleguemos a entender lo grande que es eso y la bendición que eso significa, estar bajo ese ministerio de Carpa, porque es un pueblo que hoy está unido por ese ministerio de Carpa. Y sabemos que cuando la columna de fuego ya se establece, ya no es un lugar que está hecho por capricho humano, sino que es hecho por instrucciones del Señor, y Dios llevó al hermano Branham antes que esa carpa existiera en visión y pudo ver que allí era el lugar donde iba a posar la columna de fuego. Y el hermano Branham fue sincero. Él dio testimonio que esa columna de fuego que dice que ustedes han visto, yo la vi que se fue de mí, si se fue de él y estaba hablando con alguien más, con un profeta. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, y hay mucha gente que ven esto que está dicho por el hermano Branham y lo ven que el hermano William lo dijo muchísimas veces. ¿Ve? El hermano William fue realmente fue un precursor también con buenas nuevas. Es decir, lo mismo que ustedes ven con María, que el arcángel Gabriel le trajo las buenas nuevas a María, cómo era que venía el Hijo y apareció ese Hijo palabra. Es lo mismo que Gabriel hace acá, porque si ustedes buscan en los mensajes del hermano Branham, lo van a encontrar que el mismo hermano Branham dijo que así como Gabriel anunció la primera venida del Señor y anunció a María, también lo dijo el hermano Branham. Ustedes busquen lo que lo van a conseguir. No recuerdo ahorita dónde, pero lo van a conseguir. Le digo, él anunciará, el arcángel Gabriel anunciará también la segunda venida del Señor. Buscan lo que sí lo van a encontrar. Entonces, él estuvo predicándole a la María espiritual hasta que apareciera ese Hijo palabra. ¿Ve? Que fue lo que él hizo. Bueno, quiero leerles acá este pedacito antes de dejar las palabras que nos mandó el ungido. Le agradecemos muchísimo a él que haya tomado un tiempito para nosotros. Nos sentimos muy felices. En la página 226, algunos tienen el librito ahí, que es el libro número parte 1 de enero. Ya la parte 2 de enero ya yo la tengo y ustedes también seguramente la tienen.
Ya el hermano Nacho nos las dio, pero el hermano Josué Maldonado también nos las dio. En la página 226 dice: y ahora, cuando partió el reverendo William Branham, muchas personas quizás pensaron, ya se acabó todo, se nos fue el mensajero, se acabó todo para la séptima edad de la iglesia gentil. Dice el hermano, estoy leyendo aquí del mensaje del doctor William Soto Santiago, recogiendo con el Señor. De ese mensaje estoy leyendo, o por lo menos este es el que cita el ungido de Dios. Él dice que podríamos decir ya se acabó todo. Él dijo sí se acabó todo. Todo para la séptima edad de la iglesia gentil, sí se acabó. Ya no más revelación. Revelación para la edad de la Odisea, para esa edad de la séptima edad, ya no más. Porque toda revelación Dios la trae siempre por el mensajero de esa edad. Ya no más revelación. Ya todo fue dado. Lo correspondiente a esa séptima edad de la iglesia gentil, todo fue dado por ese mensajero, ya terminó. Entonces, aquí nos está hablando el doctor Soto, miren esa profecía, pero, ¿y qué del séptimo sello? ¿Se dan ustedes cuenta lo que él nos cuenta cuando él estuvo en el primer sello? Para predicar el primer sello, que él no sabía lo que era el primer sello y estaba buscando por aquí un comentario de unos adventistas que eran muy reconocidos y otros grandes teólogos, y leyendo en uno y en el otro todos coincidían que ese caballo blanco que venía venciendo y para vencer era el Señor Jesucristo. Y cuando, bueno, él estaba haciendo sus notas de acuerdo a lo que él leía por acá, dice, pues no tengo, Señor, revélame esto, yo no sé lo que es. Hasta en la hora de la tarde, cuando ya él se aquietó y dijo, Señor, no, ya se acerca la hora, tengo que presentarme al pueblo, ¿qué hago? Dice que el ángel se le presentó y le dijo, no, ese no es el Señor Jesucristo, ese es el anticristo que entra en ese caballo blanco, pero es el mismo que después cambia en ese caballo rojo con la espada para matar, que es el mismo que después viene en ese caballo negro vendiendo las cosas espirituales y acumulando riqueza, y después el que viene en el caballo amarillo que trae el nombre muerte y lo que le sigue es el infierno. Entonces ya él supo lo que era el primer sello y dice que en cada día le llegó el ángel de cada tiempo para revelarle el significado, pero el ángel que era diferente a los demás, el último, el séptimo, no le llegó. Y por eso él estuvo esperando y dijo, hermano, de este séptimo sello yo no sé nada. Solo sé que hubo esos 7 truenos misteriosos que no están escritos. Esos son el mensaje del Señor en su segunda venida, y esto lo revelará Él en su segunda venida. Bueno, ese no apareció. Entonces, esto es lo que nos dice aquí el hermano, el doctor William Soto Santiago. Ve, nos dice todo, sí, todo terminó, pero ¿qué del séptimo sello?
que no fue abierto. Es una pregunta que él hace. ¿Qué del séptimo sello? Que no nos lo dio a conocer, no lo abrió. ¿Y qué de la predicación y predicaciones que él tenía en sus planes para llevar a cabo? Se dieron cuenta que el hermano Branham había anunciado que después de las 7 edades de la iglesia, Dios le reveló que venían los 7 sellos y lo próximo iban a ser esas 7 trompetas, esos 7 copas, esas 7 plagas, esas 7, todas esas cosas, dice él, ¿qué de eso? Que no pudo él hablar de eso, no se lo permitió Dios. Entonces esto es lo que pregunta aquí el doctor Soto. ¿Qué de esas predicaciones que él tenía planeadas para llevar a cabo? No se preocupen. Vean esta profecía de el doctor William Soto Santiago. Miren esta profecía, pónganle cuidado porque es que a nosotros nos pasaron muchas cosas de las que nos habló el doctor William Soto. Miren esta profecía. No se preocupen que eso corresponde a otra dispensación, con otro mensajero dispensacional, pero en él se estaban reflejando, en el hermano Branham, se estaban reflejando cosas que corresponden a un mensajero dispensacional que más adelante vendrá. Una profecía clarita, ¿no? Que él le dijo, todo eso que él tenía planeado, él reflejó que lo iba a predicar en una carpa, hasta que él se angustiaba por conseguir esa carpa, que nunca la pudo tener. Aunque hubo un hermano millonario que le dijo, hermano Branham, ¿cuánto necesita usted para esa carpa? Yo se lo presto sin ningún interés. Y usted hace su carpa. Pero él dijo, tengo que esperar que el Señor me dé luz verde, que el Señor me diga. No lo podía hacer por su cuenta. Dice el ungido de Dios. Y ahí no se estaba refiriendo el doctor William Soto Santiago. ¿Por qué? Porque él no cumplió eso de la predicación bajo carpa. No se estaba refiriendo tampoco a William Soto Santiago. Es lo que nos dice el ungido. Ahí no se estaba refiriendo tampoco al doctor William Soto Santiago, porque él no cumplió eso de la predicación bajo carpa. Cuando él se fue, todavía esa carpa estaba en construcción. Bajo la visión de la carpa que le fue mostrado al reverendo William Branham, él no lo cumplió. En donde se estarían predicando lo que él dijo allí, las plagas, las trompetas, las copas, se estarían dando a conocer los truenos, lo que contienen los truenos, todo eso que él dijo, que se predicaría en esa gran carpa que él estaba anhelando tenerla. El doctor Soto tampoco lo cumplió, tampoco predicó bajo ese ministerio de carpa esas trompetas, esas copas, esas 7 copas, esas 7 trompetas, esas 7 plagas. Esta mañana cuando yo leía esto, yo tomé la Biblia y leí en la Biblia lo que eran las 7 trompetas y el sonido de cada trompeta y los juicios que vienen. Ustedes tomen un tiempito y léanselo. Cuando se abre la primera trompeta, los juicios tremendos que vienen, y después con la segunda trompeta,
después la tercera trompeta. Cada una son juicios, porque el Señor en su segunda venida viene. En la primera venida vino para anunciar el día de gracia, el día de la buena voluntad de Dios, que es el día de la gracia, el día de la misericordia. Pero luego anuncia también que viene para el día del juicio, y ese es en la segunda venida, no en la primera. Entonces, miren ustedes que Él está hablando de todo eso, y si usted no se da cuenta, ya Él está hablando. En esos mensajes va leyendo y va hablando lo que corresponde para cada una de esas plagas, de esas costas que han de venir. Una vez que ya es hablado por el instrumento que tiene que ser hablado, eso no puede volver para atrás, eso se cumplirá. Y cuando esté eso manifestándose en pleno, esas plagas, esas trompetas, esas copas, y cuando ustedes leen las 7 copas, ustedes ven el juicio que hay cuando se abre cada copa. Eso está ahí en el Apocalipsis, ya eso está escrito, y las 7 plagas, ahí. Todo eso está escrito. Tomen un tiempito y léanlo. Cuando ahora la llegan leyéndolo ahí en la misma Biblia, van a ver ustedes lo que acontece en cada trompeta, que hay uno que suena una trompeta y viene como una montaña que baja al mar en fuego. Puede ser un meteorito que baje una montaña, es inmenso, y trae la muerte como de la tercera parte de todo lo que vive en el mar. Y después hay otro que suena y viene como lo llama como una gran estrella, pero es un meteorito que cae en la tierra y produce la mortandad de como la tercera parte de la gente. Bueno, ahí ustedes lo van a ver con lo que acontece con cada una de esas trompetas cuando suenan, son juicios, y las 7 copas también. Todo eso que querría predicar el hermano Branham no lo podía predicar para ese tiempo, porque él estaba todavía viviendo bajo el día de la buena voluntad del Señor. Él estaba viviendo todavía bajo el día de la gracia. Y el doctor Soto aquí lo que nos está mostrando es que eso, dice él, no se preocupen, se va a cumplir. ¿Cómo fue que él dijo allí? No se preocupen, que eso corresponde a otra dispensación, con otro mensajero dispensacional. Pero en él, en el hermano Branham, se estaban reflejando cosas que corresponden a un mensajero dispensacional que más adelante vendrá. ¿Se dan ustedes cuenta qué clara está esa profecía? Ahí no se está refiriendo al doctor William Soto Santiago. ¿Por qué? Porque él no cumplió eso de la predicación bajo esa carpa, bajo la visión de la carpa que le fue mostrada al reverendo William Branham. Él no cumplió eso, en donde se estarían predicando las plagas, las trompetas, las copas, se estarían dando a conocer los truenos, lo que contienen los truenos. O sea, todo eso sería por medio de ese mensajero el cual preparó el reverendo William Branham. O sea, sería cumplido por el precursado. Y si no lo cumplió ese mensajero que estuvo con nosotros todo este tiempo y ya Dios se lo llevó, que fue a nuestro hermano William, pues entonces
¿quién era ese mensajero que Dios había enviado a la iglesia entre el reverendo William Branham y el precursado? Pues, ¿quién es ese mensajero? Pues tiene que ir usted a la primera venida del Señor para que sepa quién es ese mensajero que envía el Señor entre William Branham y el precursado. Él dice, tiene que ir a la Escritura. ¿Ve? Recuerden que estos mensajes ahora ya tienen otro nombre, ya no son un estudio bíblico. Ahora se llaman estudio de las Escrituras. Porque mucha gente no sabe que todo lo que habló el reverendo William Branham y el doctor William Soto Santiago son cosas inspiradas por el Espíritu Santo. Creen que son mensajes así. Ahí están las profecías para nosotros hoy. En esas escrituras, son escrituras, porque una vez que vienen bajo la inspiración del Espíritu Santo, esos profetas no hablaron por voluntad humana. Entonces, son escrituras. Es para que ustedes sepan por qué ya el mismo ungido cambió el tema desde el 1 de enero. Estudio de las Escrituras. Entonces él pregunta, ¿quién es ese que vino entre William Branham y el precursado? Pues tienen que ir usted a la primera venida del Señor y ver allí qué fue lo que sucedió. ¿A quién le habló María? ¿Quién le habló a María? ¿Quién le trajo las buenas nuevas a María? Y María representa iglesia, la mujer representa iglesia. María representa la María espiritual. Quiere decir que esta profecía del hermano Branham, que si Gabriel, tú anunciaste la primera venida y tú anunciarás la segunda venida. Búsquenlo, que lo van a encontrar en los mensajes del hermano Branham. A alguien le tendría que aparecer en este tiempo final, dándole a conocer esas buenas nuevas, trayéndole esa revelación y preparándola para ese hijo palabra que le nacería. Iba a nacer, era uno de los que nacerían en la iglesia, nacido por el Señor. Dice, ahora miren, en la página 161 del libro de Citas, es en el párrafo 1432, dice, y yo estoy ansiosamente esperando la hora en donde todos podamos congregarnos en un lugar. Está aquí hablando el hermano Branham. Y todos podamos congregarnos, escribe allí, el hermano William escribió allí, todos podamos congregarnos, escribió la carpa catedral. ¿Se dieron cuenta? Estamos bajo el ministerio de carpa. O sea, si dice la carpa catedral, donde todos podamos congregarnos en un lugar y predicar sobre esas 7 plagas, 7 copas, las 7 trompetas y así sucesivamente. Él dice, yo estoy esperando, ansiando llegar a eso, que encontremos ese lugar donde nos podamos juntar todos. Tiene que ser, como él lo dice en otra parte más claro, dice, yo estoy ansiando por esa carpa, porque él la vio. Todas acontecen en conjunto. Y escribe arriba, miren, es tremendo esta partecita, yo me gocé mucho leyendo esto.
Déjame ver aquí. Les voy a leer este pedacito no le voy a quitar mucho tiempo porque ya tenemos el mensaje que queremos oír. Y ahí es donde están las bendiciones que nosotros estamos buscando. Dice las plagas, las 7 plagas, las 7 copas, las 7 trompetas. Y ahora el reverendo William Branham se fue. El doctor William Soto Santiago se fue. ¿Qué queda? Y las personas que conocen el mensaje del hermano William, conocen este mensaje, saben que esto es palabra de Dios. Y saben que él no predicó estas cosas en la carpa, que él no predicó en esa carpa. Ellos saben. Y todavía entonces rechazan esa carpa. No tiene sentido. ¿Qué queda, pues? ¿Qué queda? Pues tiene que buscar a ese instrumento del cual el reverendo William Branham habló, y ahí estarían identificando al mensajero que él precursó, porque no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Y no pueden decir, ya todo fue dado, ya el mensaje todo fue dado. No pueden decir eso porque ellos, tanto Branham como el hermano William, habló de que en la carpa se iban a predicar esas 7 trompetas. Teníamos que esperar el ministerio de carpa para oír esas 7 trompetas, esas 7 copas, esas 7 plagas. Lo tenemos escrito. Miren, cuando él escribió eso allí, en ese escrito, que lo usan algunas personas, eso fue en el 86, por ahí. Y ese mensaje, él lo estaba escuchando ese día y habló y escribió eso. Y justamente es de la página 8 y había escrito ese escrito allí, pero en ese año él no tenía toda la revelación. La revelación viene al profeta parte por parte, a medida que va viendo necesidad de esa revelación. Y eso le carcome a mucha gente, porque ¿cómo va a decir que él no tenía la revelación? Bueno, así son los mensajeros que Dios envía. Dios le va dando progresivamente todo lo que ese profeta tiene que traer. Y ahí, hasta ahí, él pensaba que con esa generación terminaba todo. Pero vean, todavía había un tiempo por delante y todavía se iba a llevar a cabo ciertas cosas en el programa divino. Y cuando él va por la década del 2000 al 2010 y ya habla de que el doctor Soto habla y dice, hay una gran carpa catedral, esto ya son palabras del doctor Soto, hay una gran carpa catedral que el pueblo de Dios estaría construyendo conforme a la visión de la carpa, que estarían todos brazo a brazo, porque ahí se predicarían las plagas en esa carpa. Y estamos ahora citando al doctor Soto. Y la gente tienen esos mensajes. Y saben que el hermano William no predicó en esa carpa esas plagas, esas copas, esas trompetas. Porque ahí se predicarán esas plagas, las copas, las trompetas. Y se daría a conocer
el misterio del séptimo sello en esa carpa. Vean ustedes, se daría a conocer, se haría público, se haría presente. Se abriría ese misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y es en esa carpa donde se haría presente, como él nos decía por acá, su presencia. Ya eso es su mensaje. Es decir, que la presencia de él, eso es un mensaje cuando usted lo ve ahí. Es un mensaje, es el mensaje de qué cosa más tremenda, ¿no? Su presencia. Entonces nos dice acá, estaba citando, pero entonces no había dicho ya en el 86 que ya el mensaje había sido dado y que ahora hay que repasarlo. Ahí eso sí lo agarran, ¿no? Pero miren, ¿y qué de lo que dijo que se estaría predicando en esa gran carpa catedral? ¿Qué van a hacer con eso? Que se estarían predicando esas trompetas, esas 7 trompetas, esas 7 copas. Entonces, ¿dónde está eso? Tiene que cumplirse. ¿Ven? Que ahí Dios dio más luz de lo que sería más adelante. No podía hablarlo en ese tiempo, en esa década del 80, porque el enemigo de Dios podía hacer mucho daño. Y también el ángel, al decirle al hermano William Branham, de esto no vas a decir nada a nadie de lo que es la tercera etapa. Él tampoco, aunque lo conociera, no lo iba a dar a conocer al pueblo, porque eso era para ser abierto por el mismo Señor en su venida. Y vemos que si había más palabras para ser hablada, había más palabras. ¿Cuál? Pues todo lo correspondiente al tiempo en donde ese mensajero aparecería y cumpliría esa promesa. Entonces, había más palabras para Dios. Hay una parte, Ezequiel, donde dice que había, está hablando de la profecía, dice, pero hay más. Habla de la profecía, no sé si en Osea, en uno de esos por ahí, pero hay más palabras para revelar más adelante. Es decir, que había cosas todavía, no recuerdo, yo lo he leído en la Biblia, pero no recuerdo en qué parte de la Biblia, que la revelación que Dios estaba dando, pero había más. Entonces había más palabras. ¿Se dan cuenta ustedes que los truenos no fueron escritos? ¿Qué dijeron los truenos? No fueron escritos, eso quedó detrás del libro. Después que se terminara todo esto, en la segunda venida del Señor venía un mensaje nuevo, venía el maná escondido, algo que no se había conocido, no se había dado a comer antes. Estaba, en una parte dice, detrás del libro. Mire, yo sé que en una parte yo leí esto de que hay más palabras. Bueno, entonces dice acá, ven ahí, Dios dio más luz. Dice, y también el ángel, al decir al reverendo William Branham que de eso no dijera nada. Bueno, eso ya lo leímos. Y vemos que había más palabras para ser habladas. ¿Se dan cuenta? Todavía los truenos tenían que ser revelados y los truenos no fueron escritos. El Señor no permitió que el mensaje del Señor en su segunda venida. Pues toda la
todo lo correspondiente al tiempo en donde ese mensajero aparecería y cumpliría esa promesa. Y el cumplimiento y el mensaje de lo que él estaría trayendo era lo que trajeron los profetas. Ese es el fundamento, mira. ¿Cuál es el fundamento de ese mensajero? La Biblia, los mensajes del reverendo. Aquí dice, este es el fundamento de él, la Biblia, los mensajes del reverendo William Branham, los mensajes del doctor William Soto Santiago. Todo eso es el fundamento. Todo eso es escrituras. Por eso es que ahora es el estudio de las escrituras. ¿No se habían dado cuenta ustedes que había habido un cambio, que estudios bíblicos? ¿No se habían dado cuenta que ahora había puesto estudio de las escrituras? ¿Cuántos se habían dado cuenta? Levanten la mano. No todos, ¿verdad? Pero ahora se están dando cuenta. Entonces, vean ustedes, todo esto es el fundamento. La Biblia, el fundamento de eso, los mensajes del reverendo William Branham, los mensajes del doctor William Soto, todo eso es el fundamento. Todo eso es escritura. Por lo tanto, serán bienaventurados todos aquellos que estarán trabajando por ese proyecto de la carpa, porque tiene que en algún lugar ser, esto ya es palabra del doctor Soto, del mensaje, una señal que no puede ser pasada por alto. Todos tienen que en algún lugar ser construido ese lugar para cumplimiento de la visión de la gran carpa catedral, la cual tiene la parte literal y la parte espiritual. Pues la parte espiritual representa a todos los creyentes en Cristo y la parte física será una gran carpa catedral literal, donde se estará predicando y donde también se estará dando a conocer las plagas contenidas en las copas y todo lo relacionado a las trompetas también, todo lo relacionado a las trompetas y a las copas que contienen las plagas para el tiempo final. ¿Por qué el doctor Soto aclaró esto y lo dijo de esta manera? ¿Por qué lo dijo así? Que era una carpa literal, en la parte literal. Porque mucha gente que no creen en la construcción de la carpa, no se esforzaron por hacer esa carpa, no creyeron y entonces empezaron a predicar que esa carpa era una cosa espiritual, que eso no podía parecer literalmente, que era espiritual, pero el doctor aquí no es en la profecía que Dios le está dando, dice, es literal y espiritual también, porque ahí se predicarán todas estas cosas. Dice acá, y el cumplimiento, miren en la página 230 ahora, y el cumplimiento y el mensaje de lo que él trae es todo lo que ellos hablaron. Vean ustedes, todo lo que ellos hablaron, ese mensajero, llevarlo a una realidad, lo trae a cumplimiento, o sea, cumplirlo. Ese es su mensaje. Cumplir todo eso, ese es su mensaje. El cumplimiento de lo que él está haciendo y llevando a cabo en este tiempo final es su mensaje, su presencia, la pura presencia de él. Ya es el cumplimiento de una profecía, del mensaje.
del mensaje de Branham y el del mensaje que precursó Branham y que precursó el hermano William. La pura presencia de él. Miren ustedes, dice el doctor Soto, así como se reflejaron en el pasado también, en las profecías del pasado, se reflejaron las cosas que se iban a cumplir en Jesús. Las cosas que se iban a cumplir en Jesús se reflejaron en Adán, se reflejaron en Abel, se reflejaron en Set. Entonces que Abel lo persigue Caín y lo mata. Bueno, lo crucifican. Pero Set es tipo de la resurrección. ¿Se dan cuenta? En todos estos profetas se reflejaron en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Moisés, en José. En José se reflejó la primera venida, cómo sus hermanos lo rechazaron, lo echaron hacia los gentiles, lo tiraron hacia los gentiles. Bueno, y después, cómo después sus hermanos fueron bendecidos cuando encontraron que él estaba reconocido como un rey, como un príncipe, como un gobernante. Se dieron cuenta, todo eso está en la primera y segunda venida, se reflejaron en José la primera y la segunda venida del Señor, porque en los profetas se reflejan las cosas que más adelante Dios va a hacer en una escala mayor. Y en los profetas de dispensaciones también se reflejan las cosas que Dios va a hacer con profetas dispensacionales que enviará más adelante. O sea, que lo que Dios va a hacer con un profeta dispensacional que esté prometido para venir, pues podemos mirar en la historia y ver lo que Dios ha hecho por los profetas pasados. ¿Usted quiere saber lo que va a pasar en este tiempo? Un ejemplo que les pongo. Ustedes ven los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Léanse las recompensas y ustedes ven que ellos no recibieron esa recompensa. Cuando él dice que lo haré que se siente y que gobernará con barra de hierro a todas las naciones, no hubo ese mensajero no hizo eso. No gobernó sobre todas las naciones con vara de hierro. Y vean las otras recompensas, no se cumplieron. Se van a cumplir en este mensajero. ¿Se dan ustedes cuenta? La palabra de Dios no va a caer por tierra, se va a cumplir, pero esa recompensa, usted la ve cada uno, pero en este mensajero no se cumplió eso, en este mensajero no se cumplió estos otros. Pero esa promesa está hecha y se va a cumplir. Entonces, miren ustedes, bueno, esto es algo que ustedes sigan leyendo. Después ahí ya nada más que yo paro ahí para que oigamos el mensaje, porque lo que nos interesa, se nos está yendo el tiempo y nos interesa es oír al ungido de Dios. Disculpen más bien ustedes que me tomé mucho tiempo leyéndole todo esto, pero si es que ustedes ya lo tienen y ustedes mismos lo pueden leer. Pero para que ustedes vean, no podemos leer esto así como si estamos leyendo un periódico, como si estamos leyendo una revista. Tenemos que leerlo pidiéndole al Señor inspiración divina, que Él nos vaya mostrando lo que hay allí para que lo podamos percibir y lo podamos entender. Vamos a ponernos de pie porque ya tenemos las palabras y una vez que esas palabras ya sean dadas, ya están listas, ¿verdad? Una vez que esas palabras sean dadas, ya lo que nos toca es hacer, como ya hemos aprendido, pasa el pastor con un canto y una oración
y despide. No podemos hacerlo de otra manera, sino de la manera que estamos bajo el ministerio de Carpa. Que Dios nos ayude, Dios me perdone a mí si tomo mucho tiempo en estas reuniones, pero aprovecho también para saludar a todos mis hermanos que están conectados. Si hay hermanos conectados, ¿eh? Hay más de 3,000 y posiblemente estos hermanos de allá de Paraguay están conectados y son pastores que se conectan para oír junto con nosotros. Estas palabras que vamos a oír son lo más importante, porque esto es lo que viene de parte del Señor. Y esto que yo les leí, todo esto es palabra que viene de parte del Señor para nosotros, donde Él nos aclaró completamente que estas cosas que fueron anunciadas, que se iban a predicar en la carpa, no las predicó William Branham, no las predicó William Soto, pues tiene entonces Dios que tener un instrumento por el cual predicarla. ¿Está claro o no? Más claro no canta, ¿cómo es que dicen los brasileños? Una guacharaca, bueno, no, más claro no canta un gallo, dicen los puertorriqueños. Bien, vamos a dejar con nosotros a nuestro amado hermano y amigo, a quien amamos de corazón y le agradecemos a Dios por él, porque por él, por lo menos yo, estoy aquí, vivito, sanito, sin enfermedades ni nada. Ya le he dicho a mi esposa, deja la velita de los 95 ahí para que nadie sepa cuántos son. Todo el tiempo son 95 y 95. Porque Dios me ha permitido llegar hasta este tiempo por su gracia y por la bendición del ungido. Vamos a dejar con nosotros inmediatamente a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico.